Bueno, y continuando con los ejercicios del 65 del libro de álgebra de Baldor, vamos a resolver el ejercicio número 6 y aquí tenemos x más y menos 2 por x menos y más 2. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es ver de qué forma podemos agrupar los términos para poder resolver esto. Por ejemplo, yo aquí veo que tengo x más 2, x menos y. Tengo que acomodar de tal forma que cumplan la condición de una diferencia. Entonces, si se fijan aquí yo tengo más, pero acá me cambia. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar como x más que afecta a y menos 2. Entonces el otro debe de tener coincidencia, es decir, se debe de parecer. Entonces aquí saco el signo menos y aquí sería y menos 2. Menos por más me da menos, menos por menos me da más 2. Entonces ya tienen la misma forma y separados por un signo más y uno menos. Ahora ya puedo aplicar la regla y me dice que el cuadrado del minuendo, x al cuadrado, menos el cuadrado del sustraendo, que es y menos 2, y me quedaría y menos 2 elevado al cuadrado. Hago las operaciones y sería y cuadrado menos 2 por 2 sería 4, 4 sería 4y más 4. Ahora les aplico el signo negativo, sería x cuadrado menos y cuadrado más 4 por y menos 4. Y este sería el resultado de multiplicar por simple inspección. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 7. Y aquí tenemos n al cuadrado más 2n más 1 multiplicado por n al cuadrado menos 2n menos 1. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo de tal forma que tenga la misma forma. Entonces, al primer término, este de aquí, lo voy a agrupar como n cuadrado más, que afecta a 2n más 1. Esto multiplicado por n al cuadrado menos, saco el menos, y me quedaría 2n más 1. Bien, aquí ya tiene la forma, aplico las reglas, el cuadrado del minuendo sería n a la 4 menos el cuadrado del sustraendo, que es 2n más 1 elevado al cuadrado. Hago las operaciones y me quedaría n a la 4 menos, que afecta 2 por 2, 4, n cuadrado más el doble producto, 2 por 2, 4, n más 1. Y esto es igual a n a la 4 menos 4n cuadrado menos 4n menos 1. Este sería el resultado de yo realizar la multiplicación. Vamos ahora con el ejercicio número 8. Y aquí tenemos a cuadrado menos 2 por a más 3 por a cuadrado más 2a más 3. Bien, empezamos ordenando. Tenemos que ver de qué forma lo podemos ordenar. Y veo que puedo hacer lo siguiente. Yo puedo poner esto como a al cuadrado más 3 menos 2a, esto multiplicado por a al cuadrado más 3 más 2a. Bien, aquí ya le dimos la forma. Ahora aplicamos la regla, el cuadrado del minuendo, es decir, el cuadrado de este sería a al cuadrado más 3 elevado al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo, 2a elevado al cuadrado. Hago la operación y me quedaría como
a la 4 más 3 por 2, 6a cuadrado más el cuadrado de 3 sería 9 menos 2 por 2, 4a cuadrado. Y esto es igual 3 por 2, ok, sería a la 4 a la 6, 6a al cuadrado menos 4 sería más 2a cuadrado más 3 por 3, 9. Este sería el resultado para mi ejercicio número 8. Vamos a resolver el 9 y aquí tenemos m cuadrado menos m menos 1 multiplicado por m cuadrado más m menos 1. Bien, aquí ordenamos los términos. Tenemos que buscar la forma para poderlos ordenar. Aquí veo a simple vista que lo puedo ordenar como m cuadrado menos 1 menos m que multiplica a m cuadrado menos 1 más m. Aquí ya le dimos la forma, aplicamos la regla y sería el cuadrado del minuendo, sería m al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado, menos el cuadrado del sustraendo, que es m al cuadrado. Hago las operaciones y me quedaría m a la 4 menos 2m cuadrado más 1 menos m cuadrado. Tengo términos semejantes. Aquí se me estaba yendo, aquí es m a la 4, entonces sería m a la 4 menos 2m cuadrado y menos m serían menos 3m cuadrado más 1. Este sería mi resultado para el ejercicio número 9. Vamos a resolver el último, el número 10. Vamos a hacer un pequeño espacio aquí arriba para resolver el número 10. Entonces tenemos el ejercicio 10 que vamos a resolver y dice que tenemos 2a menos b menos c multiplicado por 2a menos b más c. Bien, empezamos dándole forma a esta parte. Como podemos ver a simple vista, ya está ordenado, es decir, me va a quedar como 2a menos b menos c. Y acá va a ser 2a menos b más c. Aquí ya tiene la forma que necesitamos. Si aplicamos la regla, el cuadrado del minuendo sería 2a menos b elevado al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo, que es c. Hacemos las operaciones. El cuadrado del primero sería 2 por 2, 4a cuadrado menos el duplo del primero por el segundo, 2 por 2, 4 a por b más el cuadrado del segundo sería b al cuadrado menos c cuadrado. Bien, veo si tengo términos semejantes y esta sería la solución al ejercicio número 10. Si tienes alguna duda o tienes algún tema que quieras sugerir, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.